Mayor Salud es presentado por Los Héroes. Vamos a hablar de la influenza. Es una de las más fuertes que se ha registrado en la última década en Estados Unidos. Usted sabe que cuando nosotros estamos preparándonos para nuestros periodos de otoño e invierno, ya tenemos información de lo que ha pasado en el hemisferio norte y con eso las autoridades empiezan a prepararse para entender cómo va a ser la influenza, ¿no es cierto?, esta enfermedad en nuestro país. Vamos a hablar de este tema y de la importancia de la vacunación. Y para eso está con nosotros el doctor Felipe Rivera, el broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Dávila. Felipe, gracias por estar en el programa. Estar contigo, pues. Miramos siempre la realidad de los países, ¿no es cierto?, del hemisferio norte para entender cómo se aproxima esta enfermedad acá. Y ha sido severa, ha sido bastante dura la influenza. Correcto. Gracias a Dios estamos nosotros posteriormente a ellos a tener una enfermedad de ese tipo. Sí. Porque aparentemente si pasa lo que pasó allá, podríamos tener algún grado de preocupación mayor que el habitual, toda vez que se ha visto una cantidad de muertos o de grandes enfermos, ¿no es cierto? Sí. Mucho mayor de lo que se ha visto anteriormente. Y principalmente niños. Niños, y es que los extremos de la vida son siempre los más vulnerables. Los ancianos, los de la tercera edad, y los niños son los que esencialmente tienen menos defensa o las defensas muy gastadas. Y pacientes que están con tratamientos crónicos, pacientes que están mal controlados. La gente vulnerable siempre es la que tiene una enfermedad crónica. Y por supuesto no olvidemos que una enfermedad crónica siempre, ¿no es cierto?, es el cigarrillo el que le pone el sello a la cosa. Sí. Aquellos que fuman y tienen enfermedad hepática, enfermedad asmática, aquellos que tienen diabetes, aquellos obesos, ¿no es cierto?, y aquellos que están con el tratamiento inmunosupresor, los que usan corticoides, los insuficientes renales. Por eso, Felipe, y tú señalas muy bien esos grupos, son esos grupos en los que el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria pone más énfasis en que sí o sí tienen que vacunarse. ¿No es cierto? Entonces hablamos de los extremos de la vida, de los pacientes que están con algunas terapias inmunosupresoras, pacientes crónicos, etc. Ese es el grupo poblacional más importante, pero no excluye a que, absolutamente, por ejemplo, a que toda la población se vacune. Las personas que cuidan a los ancianos, aquellos que trabajan en los hospitales, también, absolutamente. Aquellos en los cuales en la casa hay gente enferma, gente crónica, también deberán vacunarse porque pueden ser el portador de una enfermedad gripal que va a llevar la enfermedad a la casa. Sí. No olvidemos que lamentablemente las personas más vulnerables, los niños, especialmente los ancianos, la vacuna no tiene una efectividad importante. Si bien es cierto, es la mejor medida de protección, también hay que saber que la cantidad de defensas que logran con la vacuna es menor que en los sujetos jóvenes. Entonces, si bien es cierto, la vacuna es lo que más recomendamos, los cuidados que hay que tener siempre son importantes. Siempre son importantes. En eso hay personas que dicen, oye, me vacuné, pero igual me dio la gripe, por ejemplo. Quiero llevarte a preguntas que hacen muchas personas. Dicen, me vacuné este año, pero igual por ejemplo. Con la vacuna que nosotros usamos es imposible que le dé una gripe, profesor, virus inactivados, virus muertos. Claro, eso es el caso cuando te vacunas. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Me vacuné, hoy me sentía gripado. Segundo, se demora aproximadamente 2 semanas en hacer el efecto deseado, es decir, alcanzar niveles adecuados de anticuerpos para evitar que le dé la gripe real. Por lo tanto, hay un tiempo en el cual se puede enfermar. Tercero, cuando a uno le da una gripe, una enfermedad gripal, un tipo influenza, puede ser que sea por el virus A, por el H3N2 o por otros virus que pueden producir una enfermedad muy similar. Entonces, esos individuos que de repente tienen cuadros aparentemente gripales pueden ser infecciones por otro virus. Especialmente los enfermos respiratorios, desde un simple virus rinovirus que produce el resfrío, puede ser la causa de una descompensación. El respiratorio sincicial que le da, ¿no es cierto?, a los niños que conocemos tanto en la guaguita, en los adultos también tiene un factor importante como causa de enfermedad seria en los vulnerables. Y por último, la vacuna per se durante las primeras horas y días puede producir a un cuadro tipo alérgico, tipo inflamatorio, dolor en el brazo donde se vacuna y un cuadro con un poquito de fiebre, un poquito de malestar general, que mucha gente dice, me resfrié con la vacuna. No, eso es absolutamente una cosa trivial, banal, que pasa con un antiinflamatorio. Sí. Y quiero recalcar lo que tú decías, que en este periodo de ventana, que son 2 semanas, ¿no es cierto?, en que logras la inmunidad, podría ser que en esas 2 semanas ya vengas quizás también con el contagio. Entonces justo coincide y haces la... O que sea uno de los pacientes cuya cobertura no fue 100%, ¿no es cierto?, y le da una gripe. Pero siempre aquel vacunado
tiene menor posibilidad de enfermarse, y si se enferma va a tener una enfermedad de mucho menor gravedad. Tanto es así que en Estados Unidos aquellas personas que murieron se encontraban principalmente en aquellos no vacunados. De 100% de la gente que falleció, 80% no estaban vacunados. Eso no significa que los que no se vacunan se vayan a morir todos, no. Exacto. Que el grupo de riesgo que no se vacuna es el grupo de riesgo que va a tener enfermedad grave o que podría tenerla. Preguntas habituales. Estoy resfriado, ¿me vacuno o no me vacuno? La contraindicación de la vacuna antigripal es fiebre alta, mayor de 38, 38,5. Un resfrío no da fiebre alta, o sea, no es contraindicación. Ya. Tos, expectoración, no es contraindicación. La contraindicación real es alergia severa al huevo. Ni siquiera la alergia esa que yo como huevo y tengo unas cositas que me molestan, porque incluso la CDC recomienda vacunar a aquellos que están, una agencia norteamericana, aquellos que tienen alergia al huevo con visualización y observación 30, 60 minutos post vacuna. Es imposible hacerlo aquí en Chile. Aquellas personas que han tenido una enfermedad neurológica, que es una enfermedad paralizante que se llama Guillain-Barré, eso también está contraindicada a la vacuna. Todo el resto se vacunan, excepto que tengan menores de 6 meses, embarazadas antes de las 12 semanas, o sea, en el primer trimestre, ¿no es cierto? Y aquellas personas que por alguna condición dermatológica no puedan vacunarse, como en algún programa una vez que vi de tu programa. Otra pregunta. Hoy día tú te das cuenta que en las oficinas existen plantas enormes de trabajadores. Estamos hablando de los call centers, por ejemplo, o empresas que tienen muchas estaciones de trabajo donde los ambientes son compartidos. Y de repente bastaría que una persona estuviese con enfermedad para que se fuera diseminando rápido. También, porque estamos hablando de grupo de riesgo, tú dijiste grupo de riesgo, el cuidador de un enfermo, ¿no es cierto? Las tías a lo mejor de una sala cuna o que atienden a muchos niñitos que están trabajando mucho, también son focos también de mayor riesgo. Hay que entender que las enfermedades virales, especialmente la influenza, se contagia al menos de 3 maneras. La primera y la más importante es el aerosol, o sea, el individuo que habla, que tose, dispara verdaderos misiles cargados de virus. Así es. Partículas, gotitas de saliva que van varios metros de distancia, que si tose o estornuda pueden llegar a 5 o 7 metros. 5 o 7 metros. Claro. Segundo, el contacto cercano con partículas que están por la simple respiración. Y no hay que olvidar una cosa que le damos poca importancia, lavarse las manos. ¿Por qué? Porque el contacto de ciertas cosas que la tocan varias personas, teléfonos, computadores, juguetes de los niños, que quedan impregnados con virus que pueden ser viables, o sea, capaz de contagiar varias horas después de que el individuo contagiado, o sea, que el individuo enfermo la ha tocado. Por eso el enfermo debe irse para la casa, debe tener licencia. Sí. Claro. Y mascarilla a aquellos que viven con un enfermo. Recomendaciones importantes que tenemos que seguir, Felipe. Entonces, a vacunarnos, temporada de influenza, tenemos que evitar, ¿no es cierto?, complicaciones o mortalidad por esta enfermedad. Existe la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias, Felipe, por estar hoy en nuestro programa. Encantado. Muchas gracias a ti. Seguimos con más Doctor en Casa, con recomendaciones importantes para usted. Hacemos la pausa y ya volvemos.